Bueno, buenas noches, chicos. No quise realizar una reunión por medio de Zoom, dado que yo sé que algunos no han podido descargar la aplicación, adicional no cuentan todos con un buen internet, la comunicación puede ser o se puede ver interferida por algún motivo. Entonces, decidí mejor grabarles un video a través de la herramienta para compartirles sobre la explicación del material que vamos a trabajar hoy en la noche, con el fin de que todos tengan acceso al material, a la explicación y pues lo puedan reproducir en el momento en el que lo deseen. Entonces, permítanme un momento, les voy a compartir la pantalla. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la clasificación de bienes y de servicios. Entonces, vamos a profundizar un poco sobre esos tipos de bienes y servicios que existen. Pues es una clasificación un poquito más estructurada que la que nosotros conocemos normalmente. Entonces, podemos clasificarlos según su grado de escasez. Encontramos los bienes libres. Estos bienes son los que tienen, pues como su nombre lo dice, un acceso libre y que todo el mundo puede acceder a ellos. Es decir, estos bienes no poseen dueño, como por ejemplo el oxígeno, el aire, el mar. Los bienes económicos son los bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas las características. Por ejemplo, el petróleo. Es decir, solamente podemos acceder a esos bienes a través pues del dinero. Segunda clasificación, según su funcionalidad. Entonces encontramos los bienes de consumo, que hacen referencia pues, a los bienes que consumimos día a día, por ejemplo, una moto, una casa, ir a un restaurante. Estos bienes de consumo a su vez se dividen en otros tipos de bienes. Están los bienes duraderos, como su nombre lo indica, pueden utilizarse más prolongadamente en el tiempo. Eso quiere decir que son bienes cuya vida útil es mucho más larga, como por ejemplo los electrodomésticos. Entonces, ese tipo de bienes eh, son los que utilizamos varias veces y poco a poco se van desgastando. Están los bienes no duraderos, que se caracterizan porque se agotan conforme se utilizan en un pequeño periodo de tiempo. Por ejemplo, el jabón, por ejemplo, la comida. O sea, nosotros puede ser que estos bienes también los utilicemos en varias oportunidades, pero el lapso o la vida útil de esos bienes es muy corta. Los bienes sustitutos, como su nombre lo indica, son reemplazados por otros bienes que satisfacen la misma necesidad. Estos tipos de bienes se caracterizan porque su consumo sube cuando baja su precio y viceversa. Entonces, por ejemplo, tenemos el café y el té. Nosotros pudiéramos consumir o café o consumir té, dependiendo de cuál de los dos sea el más económico. Los bienes complementarios se usan de manera conjunta con otros. Cuando el precio de uno de estos sube, la demanda baja y viceversa. Entonces tenemos el café y el azúcar que se complementan, el automóvil y la gasolina. Entonces los precios van directamente relacionados entre sí. También existen los bienes de inversión. Esos bienes son conocidos como bienes de capital y son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, un computador que lo vamos a utilizar para nuestro trabajo, un fondo de plazo fijo en el banco, un CDT, una capitalización. Entonces ya son bienes como más relacionados con el tema de la inversión, que nosotros vamos pues a obtener un beneficio a futuro y muy seguramente ese beneficio puede ser de índole económico. Tercera clasificación, según el grado de transformación. Según el grado de transformación encontramos los bienes intermedios o las materias primas. Estos bienes son los que se utilizan para producir otro tipo de bienes. Entonces, por ejemplo, la harina con la cual vamos a fabricar o vamos a elaborar el pan. Y los bienes finales son los que ya están preparados para ser consumidos, o sea, son los productos finales.
Por ejemplo, el pan. Nosotros utilizamos la harina y lo fabricamos, pero nuestro producto final es el pan. Según la facilidad de acceso. Entonces encontramos los bienes públicos, que son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad en general. Por ejemplo, un colegio, las alcaldías. Los bienes privados son los menos accesibles porque solo pueden ser utilizados por sus dueños. Por ejemplo, una casa. Una casa pues solamente puede ser utilizada por la persona que la adquirió, que la compró. Los bienes de propiedad privada son bienes de dueños particulares, pero determinados a ser utilizados para el público. Entonces, por ejemplo, un hotel. Un hotel es una propiedad privada porque pertenece a una persona específica, no pertenece al Estado, pero es abierto al público para que vengan y adquieran los servicios que se ofertan en él. Quinto, según la renta. Entonces tenemos los bienes normales, que su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas. Se da la mayoría de los bienes, por ejemplo, los zapatos, la ropa, es lo que nosotros adquirimos normalmente. Dentro de los bienes normales, pues hay dos tipos de bienes. Están los de lujo o los superiores, que tienen que ver con, pues con los servicios de ocio, los productos de ocio, y los bienes de primera necesidad, que son pues los que nosotros consumimos a diario según nuestra, pues la necesidad pues, que necesitamos suplir. Ahora vamos a hablar de la clasificación internacional de los productos y servicios. Para hablar de ese tipo de clasificación tenemos que hablar del arreglo de Niza. Este arreglo es un tratado multilateral administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que establece la clasificación de Niza. Este tratado fue firmado en primera instancia el 15 de julio de 1957. Estamos hablando de que esta clasificación internacional es de muchos años atrás. Entró en vigor en el 8 de abril de 1961, fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Y la última modificación fue el 28 de septiembre de 1979. Este tratado pues hace una clasificación internacional de los productos y los servicios con los fines de los registros de marca. Entonces, este tratado es el utilizado para lo relacionado con las marcas y las patentes. La clasificación de Niza está compuesta por una lista de clases con notas explicativas y una lista alfabética de productos y servicios. Entonces, en este tratado existen 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Voy a mostrarles ahora, a compartirles una parte del tratado, que es la siguiente, donde encontramos la clasificación. Entonces, listo. Entonces, esto es un apartado propio del Tratado de Niza, en donde encontramos las 34 clases de productos y las 11 de servicios. Entonces, por ejemplo, encontramos la clase 1, que hace referencia a los productos químicos, la clase 2 a las pinturas, la 3 a las preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, la 4 de aceites y grasas para uso industrial, y así sucesivamente. Hay 34 clasificaciones. Se entiende que dentro de esos 34 grupos, o como ellos los llaman, clases de productos, se deben enmarcar todos los productos existentes. Es decir, un producto debe encajar dentro de cualquiera de esas 34 clases. En los servicios encontramos pues la clase 35, que hace referencia a la de publicidad, la 36 a la de seguros, 37 servicios de construcción, servicios médicos, jurídicos, científicos, tratamiento de materiales. Entonces, como les explicaba, pues existe esa clasificación internacional que está dada para
poder establecer las marcas y las patentes. Y pues todo producto debe encajar en alguna de esas clases. Ahora vamos a desarrollar un cuestionario que se encuentra en la plataforma Q10 para afianzar un poquito la temática sobre estas clasificaciones.